Bienvenidos, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias, a un nuevo video de la Cátedra de Elementos Básicos de Matemática Aplicada. En este video continuaremos explorando cómo organizar y presentar datos estadísticos mediante representaciones de frecuencias, pero esta vez para variables cuantitativas continuas. Si aún no vieron el video donde trabajamos con variables cuantitativas discretas, les sugiero hacerlo antes de seguir porque retomaremos ideas que allí explicamos en detalle. Para entender cómo se construye una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua a partir de datos sin procesar, tomaremos como ejemplo un estudio realizado por una cadena de veterinarias en donde se analizó el tiempo que transcurre desde que un cliente ingresa hasta que es atendido, es decir, el tiempo de espera y no el tiempo de atención. Para ello se recolectaron 60 mediciones expresadas en minutos, que son las que se muestran en pantalla. En este caso, la variable de interés es el tiempo de espera medido en minutos y se clasifica como cuantitativa continua. Para construir la distribución de frecuencias de esta variable, seguiremos un procedimiento similar al que usamos con variables discretas. Sin embargo, debido a su naturaleza continua, la forma de representar las frecuencias tiene algunas particularidades. En lugar de analizar valores individuales, trabajamos con intervalos que agrupan los datos. Por eso, antes de construir la distribución de frecuencias, necesitamos hacer algunos cálculos relacionados con la definición de esos intervalos. Primero, determinamos el rango o recorrido, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo registrado. En este caso, el mayor tiempo de espera es de 5,2 minutos y el menor de 0,2 minutos, por lo que el rango es de 5 minutos. Esto representa la mayor diferencia posible entre los tiempos de espera observados. Luego necesitamos calcular el número de intervalos, que en variables discretas solemos llamar categorías y en continuas se conocen como clases. Para determinar cuántas clases tendrá la tabla de frecuencias, utilizamos el criterio de la raíz cuadrada del tamaño muestral. Como tenemos 60 datos, la raíz cuadrada nos da aproximadamente 7,7 y dado que siempre redondeamos hacia arriba, establecemos que serán 8 intervalos. Por último, calculamos la amplitud o ancho de cada intervalo dividiendo el rango, que es 5, por el número de intervalos, que es 8. El resultado es 0,625, pero para hacer los cálculos y la interpretación más accesibles, lo redondeamos a 0,7 minutos. Ahora sí, con estos cálculos listos, podemos construir la distribución de frecuencias para esta variable. Empezamos completando las primeras columnas, el número de clase, los límites inferior y superior de cada intervalo, la marca de clase y la frecuencia absoluta correspondiente. Para el primer intervalo, elegimos convenientemente comenzar en 0 minutos, aunque también podríamos usar el valor mínimo de 0,2 minutos como límite inferior. Este límite se escribe con un corchete para indicar que el valor está incluido en el intervalo. Luego sumamos la amplitud que calculamos antes, es decir, 0,7 minutos, y obtenemos el límite superior del primer intervalo, que es de 0,7 minutos y también se escribe con corchete porque ese valor forma parte de la clase. A partir de ahí seguimos el mismo criterio para definir los demás intervalos. El límite inferior del segundo intervalo será el mismo que el límite superior del primero, es decir, 0,7 minutos, pero esta vez lo escribimos con paréntesis para indicar que ese valor no se incluye en el nuevo intervalo porque fue considerado en el anterior. Luego sumamos nuevamente la amplitud de 0,7 minutos y obtenemos el límite superior del segundo intervalo, que es de 1,4 minutos y se denota con corchete para mostrar que ese valor sí está incluido. Este proceso se repite para los demás intervalos, asegurando que el límite inferior de cada uno coincida con el límite superior del anterior. De esta forma, garantizamos que los intervalos sean consecutivos y no haya espacios ni superposiciones entre ellos, lo que refleja justamente la continuidad de este tipo de variables estadísticas. Una vez que tenemos los intervalos, calculamos la marca de clase de cada uno. La marca de clase es el punto medio del intervalo y representa a todos los valores que contiene. Este valor es útil porque facilita la construcción de polígonos de frecuencias y permite hacer ciertas aproximaciones sin necesidad de conocer los datos exactos dentro de cada intervalo, como veremos más adelante. Para calcularla, simplemente promediamos sus límites, sumamos el límite inferior y el límite superior y el resultado lo dividimos por 2.
Por ejemplo, en el primer intervalo sumamos 0 más 0,7 y lo dividimos por 2. Esto nos da 0,35 minutos. En el segundo intervalo hacemos lo mismo. Sumamos 0,7 más 1,4, lo dividimos por 2 y obtenemos 1,05 minutos. De manera alternativa y teniendo en cuenta que todos los intervalos tienen la misma amplitud, en lugar de calcular cada promedio por separado, podemos sumar esa amplitud de manera sucesiva. Es decir, si a 0,35 le sumamos 0,7, llegamos directamente a la segunda marca de clase de 1,05 minutos. Ambos métodos son igual de válidos, así que podemos elegir el que nos resulte más cómodo para calcular las marcas de clase restantes. Para determinar la frecuencia absoluta de cada intervalo, simplemente contamos cuántos datos pertenecen a él, considerando si los límites están incluidos o no lo están. La primera clase abarca los valores mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 0,7. En este intervalo hay 17 observaciones, por lo que su frecuencia absoluta es 17. En este punto es importante retomar la idea de marca de clase. Como la calculamos como un promedio, es común confundirla con el promedio de los valores que están dentro del intervalo, pero en realidad es solo el promedio entre sus límites. Es decir, que para calcular la marca de clase del primer intervalo, simplemente promediamos sus límites sin considerar cuántos datos hay en él. En otras palabras, no estamos calculando el promedio de esos 17 valores, sino únicamente el de los extremos del intervalo. Por otro lado, la segunda clase incluye los valores estrictamente mayores que 0,7 y menores o iguales a 1,4. En este caso encontramos 23 datos, así que su frecuencia absoluta es 23. Para la tercera clase, que abarca valores mayores que 1,4 y hasta 2,1 inclusive, la frecuencia absoluta es 11. En la cuarta, que incluye valores mayores que 2,1 y hasta 2,8, encontramos 4 datos. La quinta clase, con valores mayores que 2,8 y hasta 3,5, tiene una frecuencia absoluta de 2. La sexta, que abarca desde más de 3,5 a 4,2, tiene solo una observación. En la séptima clase, que incluye los valores mayores que 4,2 y hasta 4,9 inclusive, también hay una sola observación. Y por último, la octava clase, que abarca valores mayores que 4,9 y hasta 5,6 inclusive, cuenta con una única observación. Así completamos la columna de frecuencias absolutas en la tabla, recordando siempre verificar que la suma de todas las frecuencias absolutas coincida con el total de observaciones, que en este caso es 60. Para determinar las demás frecuencias de la tabla, seguimos el mismo procedimiento que utilizamos con las variables discretas. Las frecuencias relativas se obtienen dividiendo cada frecuencia absoluta por el tamaño muestral. Por ejemplo, para la primera clase tomamos la frecuencia absoluta de 17 y la dividimos por el total de 60, lo que da una frecuencia relativa aproximada de 0,28. Esto significa que el 28% de los clientes tuvo tiempos de espera menores o iguales a 0,7 minutos. Para la segunda clase hacemos lo mismo. Dividimos la frecuencia absoluta de 23 por 60 y obtenemos una frecuencia relativa aproximada de 0,38. Es decir, el 38% de los clientes esperó entre 0,7 y 1,4 minutos. Para la tercera clase, al dividir la frecuencia absoluta de 11 por 60, encontramos una frecuencia relativa aproximada de 0,18, lo que indica que el 18% de los clientes tuvo tiempos de espera entre 1,4 y 2,1 minutos. De esta manera calculamos las demás frecuencias relativas, siempre verificando que su suma sea igual a 1 o un número muy cercano a él. Para calcular las frecuencias absolutas acumuladas, recordamos que la de la primera clase es siempre igual a la frecuencia absoluta simple, que en este caso es 17. Luego, para las clases siguientes, vamos sumando las frecuencias absolutas anteriores. Por ejemplo, para la segunda clase, sumamos los 17 clientes que esperaron hasta 0,7 minutos con los 23 que esperaron entre 0,7 y 1,4 minutos, lo que da una frecuencia absoluta acumulada de 40. Esto significa que en total 40 clientes fueron atendidos en un tiempo menor o igual a 1,4 minutos. Para la tercera clase sumamos estos 40 clientes con los 11 que esperaron entre 1,4 y 2,1 minutos, obteniendo una frecuencia absoluta acumulada de 51. Esto se interpreta diciendo que 51 clientes fueron atendidos en un tiempo menor o igual a 2,1 minutos. Este procedimiento se repite para las demás clases, asegurándonos de que la última frecuencia absoluta acumulada coincida con el tamaño muestral,
ya que en esta frecuencia se incluyen todas las observaciones. Por último, calculamos las frecuencias relativas acumuladas. Para hacerlo, podemos dividir cada frecuencia absoluta acumulada por el tamaño muestral o, alternativamente, ir sumando las frecuencias relativas anteriores. Para la primera clase, la frecuencia relativa acumulada es de 0,28, lo que indica que el 28% de los clientes esperó como máximo 0,7 minutos. Para la segunda clase, la frecuencia relativa acumulada es de 0,66, lo que significa que el 66% de los clientes fue atendido en 1,4 minutos o menos. Para la tercera clase, la frecuencia relativa acumulada es de 0,84, lo que representa la proporción de clientes que esperaron hasta 2,1 minutos para ser atendidos. Este mismo procedimiento se repite para las demás clases, recordando que la última frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1 o un número muy cercano a él en el caso de que se hayan hecho aproximaciones. Para seguir practicando la interpretación de las frecuencias en una variable cuantitativa continua, vamos a analizar la cuarta clase, que corresponde al intervalo de tiempo entre 2,1 y 2,8 minutos. La frecuencia absoluta nos dice que 4 clientes tuvieron un tiempo de espera mayor a 2,1 minutos y menor o igual a 2,8 minutos. La frecuencia relativa nos indica que el 0,07 o el 7% de los clientes registró un tiempo de espera superior a 2,1 minutos y menor o igual a 2,8 minutos. Si miramos la frecuencia absoluta acumulada, vemos que 55 clientes tuvieron un tiempo de espera menor o igual a 2,8 minutos y por último la frecuencia relativa acumulada nos dice que el 0,91 o el 91% de los clientes registró un tiempo de espera de no más de 2,8 minutos. Para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua, usamos un gráfico estadístico llamado histograma, el cual tiene algunas similitudes con el gráfico de barras. Al igual que un gráfico de barras verticales, el eje horizontal de un histograma lleva el nombre de la variable estadística. El eje vertical indica el tipo de frecuencia y la altura de cada barra es proporcional a su frecuencia. Sin embargo, a diferencia del gráfico de barras, el histograma agrupa los datos en intervalos, los cuales se colocan como categorías o clases a lo largo del eje horizontal y se representan mediante barras contiguas para denotar la naturaleza continua de este tipo de variable. Junto al histograma se suele representar el polígono de frecuencias que se construye uniendo con segmentos de recta los puntos cuyas abscisas corresponden a las marcas de clase de los intervalos y cuyas ordenadas representan las frecuencias respectivas. Para cerrar el polígono se añaden puntos con frecuencia nula a la izquierda y a la derecha. En este caso, tanto el histograma como el polígono de frecuencias permiten interpretar las frecuencias absolutas de cada clase que se representan como número de clientes en el eje vertical. Por ejemplo, como observamos en la tabla, podemos concluir que 4 clientes esperaron entre 2,1 y 2,8 minutos para ser atendidos. Cuando el polígono de frecuencias representa frecuencias acumuladas, se denomina ojiva. En este gráfico, el primer punto tiene como abscisa el límite inferior del primer intervalo y como ordenada la frecuencia nula. Los puntos restantes, incluyendo el último, tienen como abscisa el límite superior de cada intervalo y como ordenada la frecuencia acumulada correspondiente. Así, al observar el histograma de frecuencias absolutas acumuladas o la ojiva de frecuencias absolutas, podemos interpretar que 55 clientes tuvieron un tiempo de espera menor o igual a 2,8 minutos, tal como lo hicimos con la tabla. Ahora bien, cuando representamos las frecuencias relativas simples en un histograma o en un polígono de frecuencias, el eje vertical nos muestra la proporción de la muestra que pertenece a cada clase. Si la escala está bien elegida, interpretar el gráfico resulta sencillo. Por ejemplo, al igual que vimos en la tabla, podemos decir que el 7% de los clientes esperó más de 2,1 minutos y hasta 2,8 minutos para ser atendido. Por último, las frecuencias relativas acumuladas pueden representarse en un histograma de frecuencias relativas acumuladas o en una ojiva de frecuencias relativas. Siempre que la escala en el eje vertical sea adecuada, podremos interpretarlas con facilidad. Así, podemos decir que el 91% de los clientes esperó como máximo 2,8 minutos para ser atendido. En resumen, hemos visto cómo las tablas y los gráficos nos ayudan a interpretar las frecuencias de una variable cuantitativa continua, permitiéndonos extraer información acerca de los datos. Ya sea a través de la tabla, el histograma, el polígono de frecuencias o la ojiva, cada representación nos ofrece una forma distinta de visualizar y analizar la distribución de los valores.
Comprender estas herramientas es fundamental para dar sentido a los datos y tomar mejores decisiones a partir de ellos. Nos vemos en el próximo video.